Una de las voces más firmes, más contundentes, que más se escuchan en las redes sociales en Colombia a favor de la libertad. Bueno, no es colombiano, pero como si lo fuera, Antonini de Jiménez, doctor en economía, profesor, un gran, además, un gran motivador, una persona que inspira cuando uno lo escucha. Bienvenido, Antonini, a mi canal de YouTube. Qué gusto tenerte esta noche. Julio, tus palabras las recibo con un abrazo y una calidez tan infinita y más en estos tiempos. Qué bueno es tener amigos en tiempos en los que hay que luchar por la libertad. No nos vamos a tomar cervezas ni polas, nos vamos a hacer una Colombia más grande y libre. Bendito sea el Señor. Yo quiero comenzar, Antonini, preguntándote algo que seguramente, bueno, mucha gente te conoce ya, tus videos son supremamente virales, ya te han visto, pero algunos otros que quizá no te conocen tanto se preguntarán, oiga, ¿y qué hace un español preocupándose por Colombia y por el futuro de Colombia? Cuéntanos un poco la historia de dónde viene esa, vamos a decir, esa pasión que sientes por lo que ocurra en estas tierras lejanas de tu casa. Pues mira, yo soy de un pueblo de España donde siempre estaba la palabra no se puede presente. Eso no se puede hacer. Mm. Antonini, eso es para otros. Tú confórmate con eso. No te salgas del tiesto. No seas un verso suelto. Eso siempre ha estado tintineando aquí en mi oreja. Y yo un día dije, me voy a rebelar contra esto. Yo voy a ser ese verso suelto. Y por avatares de la vida caigo en Colombia y caigo durante 7 años en Pereira, donde soy profesor en una universidad, la Universidad Católica. Y entonces, después de un montón de tiempo sin saber por qué, porque ya había transitado Camboya, el sudeste asiático, la frontera mexicana, me di cuenta que mi sangre es española. Sí, mi sangre es española, será siempre española. Pero mi corazón, Julio, ya no es español. No, no, no. Y yo estoy seguro que si sacaran tu corazón y lo pusieran encima de la mesa y sacaran el mío y lo pusieran al lado, ninguno, nadie sabría cuál es más colombiano que el otro. Por lo tanto, yo amo Colombia sin tener razones, porque las cosas que se aman no tienen razones para ser amadas, y voy a defender Colombia hasta el fin de los días. Y solo se puede defender a Colombia cuando Colombia es libre, Julio. Ya sabes que sin libertad ni Colombia, ni Antonini, ni Julio, ni somos personas, ni somos naciones. Somos lacayos y súbditos. Bueno, pasemos de hablar de algo muy bonito como es la libertad y como es el amor por esta tierra, a hablar de algo no tan bonito, más bien algo muy feo, que es la amenaza que supone, y yo creo que ahí, bueno, ya me dirás si no estás de acuerdo, pero sospecho que sí, la amenaza que supone el proyecto socialista de Iván Cepeda. Yo llamé de esa manera a este live porque aspiraría a que conversáramos un poco sobre eso. En realidad, Cepeda es ese hombre así como bonachón, que habla despacio, que se pone esas camisas así, que yo digo que es como de Gandhi de Teusaquillo, que parece muy conciliador, muy amable, o hay algo un poco más oscuro detrás de esa figura, en apariencia, al menos para algunos, bonachona. Es una figura profundamente resentida. Él no perdona a Colombia que mataran a su padre. Mira la foto de su padre, Manuel Cepeda. Tiene el mismo bigote. El mismo bigote del padre lo lleva hoy el hijo, presidente del Partido Comunista. Y no va a parar hasta meter en la cárcel a aquellos que él cree que son los culpables de la muerte de su padre. ¿Y sabes quiénes cree él que son los culpables de la muerte de su padre? Todos aquellos que queremos libertad, porque su padre encarnó lo contrario a la libertad, que fue representar un partido que es el partido del demonio, que es el Partido Comunista. Así que él no tiene nada de bueno. El cuello de su camisa es el cuello Mao. Así se le llama en la moda, cuello Mao, porque Mao lo puso de moda. Era un cuello que llevaban los funcionarios durante la China imperial, funcionarios que se dedicaban a obedecer. Mira cómo anda Cepeda, anda encorvado, siempre anda con el cuello mirando hacia abajo, porque es un hombre prototipo de funcionario del que obedece, pero del que cuando llega tiene que ser obedecido. Es un peligro estéticamente, lo mires como lo mires, su mirada es la mirada profundamente resentida de un hombre que no mira a la cara, no mira de igual a igual como hacen los hombres libres, tú y yo miramos de igual, no, él mira desde arriba hacia abajo. Su mirada también nos está demostrando que es una persona mala. También lo demuestra su poca inteligencia verbal. Es una persona que no quiere debates, aunque ahora esté jugando con Abelardo que dice que sí, pero él no quiere debates.
Y prueba de su baja inteligencia verbal es que cree que tiene la verdad. No debate, no tensiona sus ideas, no las pone enfrente a otros. Es decir, él no pretende debatir, porque cuando él llega al poder lo que pretende es que no haya debates. Ese es su fin. Hemos desentrañado con su estética su ética. Y su ética es perversa. Habla del capitalismo. Julio, tiene tan poca vergüenza que dice que él es capitalista, pero que eso sí, en la redistribución de la riqueza. Él habla de la redistribución porque dice que le importa la pobreza y la desigualdad, como Petro. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que si uno mira las estadísticas se da cuenta que la desigualdad, Julio, y la pobreza, las dos banderas del socialismo colombiano, se han incrementado con Petro. Los 4 años de Petro han incrementado la desigualdad en Colombia. Me dirá el petrista, no Antonini, el índice de multivariante de la pobreza y el índice de Gini se han reducido mínimamente. Párate. La desigualdad en la formalidad sí se ha reducido, pero la desigualdad en la informalidad ha crecido. Los informales son más desiguales con Petro. Prueba está de que consumen cada vez más gota a gota. Y nadie consumiría el gota a gota si no lo necesita, Julio, porque se juega la vida. Por lo tanto, lo que estamos viendo claramente detrás de las cifras es que la desigualdad y la pobreza en Colombia se han incrementado con Petro. Si ese es su bandera y eso fracasa, ¿qué no va a fracasar con ellos? Si no saben redistribuir, ¿cómo van a producir? Simple. No hay nada. Antonini, uno podría decir, aquí jugando un poco de abogado del diablo, pero bueno, ese es el papel a veces del entrevistador, ¿no? Para que haya un contrapunto. Pero uno podría decir, oiga, pero es que Petro, escuchamos cosas parecidas, y yo el primero, sobre Gustavo Petro, y yo ahorita fui y saqué un vaso de agua, yo estoy en Bogotá, Antonini, de la llave, y todavía hay agua, y hay agua potable, agua de muy buena calidad. Y esta mañana fui al supermercado y estaba bien surtido el supermercado, y yo veo que todavía hay empresas y todavía hay trabajos y hay gente que igual está prosperando. ¿Por qué entonces oír esas advertencias? ¿Hay algo acaso que haga más peligroso a Cepeda o quizá a la continuidad del proyecto del pacto histórico? ¿Hay algo diferente esta vez? Yo diría que sería bueno que esa persona se comparara con ella misma hace unos meses, hace unos años. Yo, por ejemplo, diría que esa persona compare cómo están los niveles de desempleo en Colombia. Es más del 8% los formales. La informalidad está por encima del 58%, Julio. Yo preguntaría a las personas cómo está la violencia. Yo les preguntaría a las personas cómo ven cada vez más habitantes de la calle por la calle, precisamente. Yo le preguntaría a las personas si son capaces de sacar adelante su vida con una tasa de interés del 14% para comprarte una vivienda, el que pueda. En la Unión Europea está el 2%. Yo le preguntaría al colombiano si saldría a las 2 de la mañana, no a las 2 de la mañana, a las 8 de la tarde, por Bogotá, solo. Le preguntaría si lo haría. Yo le preguntaría al colombiano si cree que con este hombre le va tan bien la vida, porque hay 1 millón de colombianos en España que se han ido. Y muchos que se han ido en este gobierno, ¿no? Y muchos que se han tenido que... Pero fíjate qué interesante, se han ido con este gobierno y ahora votan a Cepeda, porque Cepeda ha ganado en España. O sea, tú fíjate lo que hace el socialismo con las personas, que es que absolutamente bifurcan su propia realidad y ya no entienden por qué se fueron del país del que se fueron. Es alucinante, o sea, es algo realmente tenebroso. Entonces sí, hay muchas razones, pero la razón fundamental es que los colombianos perdemos libertad. La libertad es una cosa que solo la conocemos cuando dejamos de tenerla. Yo llamo a los bienes públicos la maldición de los bienes públicos. Los bienes públicos siempre son malditos porque se proveen sin libertad. Se proveen de forma indiscriminada, coactiva, violenta, por medio de las regulaciones del Estado. Y lo que ocurre es que cuando tú recibes educación sin libertad es como cuando tú bebes una cerveza caliente, Julio. Parece cerveza, pero es pipí. La educación es igual. Sin libertad parece educación, pero es adoctrinamiento. ¿Ok? Entonces, no queremos educación pública, queremos educación. No queremos salud pública, queremos salud. Porque sabemos que cuando lleva el apellido público, ni es salud ni es educación.
Es sobrevivencia y es adoctrinamiento. Yo eso, desde luego, no lo quiero. Mm. Oye, hay un tema a propósito de la educación que tú dabas un poco puntadas ahora que conversábamos sobre Cepeda y volviendo un poco a su figura, es el hecho de que él haya sido formado detrás de la cortina de hierro, ¿no? En el mundo comunista. Tú también eres educador. ¿Crees que eso, a ver, eso qué significa en la formación, en la manera de ver al mundo, que uno sea educado bajo ese sistema político, bueno, educado desde la cuna, porque pues como decías, el papá Manuel Cepeda Vargas era el secretario, que es como decir el presidente del Partido Comunista Colombiano, es un comunista, digamos, como decimos aquí en Colombia, de pura cepa. ¿Eso qué implica a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver el mundo en alguien Bueno, que, digamos, podría ser presidente? Ojalá que no, pero podría serlo. pues mira, ellos gobiernan, él particularmente gobernaría desde las ideas, unas ideas que son contrarias a la realidad. Nosotros sabemos que la igualdad es una idea, porque cuando se ha llevado a la práctica ha dejado 100 millones de muertos en el siglo XX. El libro negro del comunismo, que tú lo conoces perfectamente, 100 millones de muertos cuando se ha querido llevar los planes de igualdad. Nosotros sabemos, por tanto, que es una persona que gobernaría contra la realidad de Colombia y gobernaría en favor del marco conceptual que él ha creado en su propia cabeza, algo que solo funciona en las pizarras de las universidades. Fuera de las pizarras crea el caos, crea la desolación y la desesperación. Esto es algo que las personas intuimos solo cuando estamos despiertas. Mira, hablamos de Cepeda, pero a mí me gustaría contar el efecto que ha provocado Abelardo ganando en primera vuelta cuando se esperaba que ganara Cepeda. Ha provocado casi una caída de 200 puntos en los bonos, lo cual a Colombia le ha ahorrado como mínimo 500 millones de dólares solo en eso, Julio. Solo en eso ha pagado las becas de el ICETEC en todo el segundo semestre. Las becas del ICETEC en todo el segundo semestre de este año la ha pagado haber ganado Abelardo en la primera vuelta. Eso no ocurre con Cepeda, porque Cepeda es contrario a la realidad. Pero lo que va a favor de la realidad genera efectos positivos incluso antes de consumarse. Son premonitorios. Está a favor del fracking, Abelardo. Cepeda no. Cepeda dice que va contra el medio ambiente, porque es una carga ideológica. La realidad lo que demuestra es que el fracking, por ejemplo, en Estados Unidos, ha triplicado la producción de petróleo. Genera una riqueza del 2,5% del Producto Interior Bruto gringo. Poniéndome en el peor resultado del mundo, en los datos más malos del mundo, legalizar el fracking en Colombia significa pagar todos los intereses de la deuda en la que se nos va el 25% del presupuesto nacional. Solo eso. Solo eso. Legalizarlo. Ya, nada. Eso es algo que está en la realidad de Colombia. Eso es algo que se puede hacer sin necesidad de montar shows. No se hace. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las ideas de un tipo como Iván Cepeda, que son contrarias a la realidad de Colombia, es decir, a la prosperidad y al desarrollo del país? ¿Será acaso que es que él no quiere que Colombia sea rica? Es una pregunta que hay que hacernos. Y la respuesta es sí, no quiere que sea rica. ¿Será que realmente no quiere que sea próspera? Sí, no quiere que sea próspera. ¿Será que realmente no quiere que se acabe la pobreza, como no ha conseguido Petro? Sí, no quiere que se acabe la pobreza. Y la pregunta entonces, ¿y por qué quiere el mal para Colombia? Porque el mal para Colombia es el bien para su Colombia. ¿Y cuál es su Colombia? Que a ti y a mí nos pongan aquí en el cuello una cadena y que estemos levantando piedras de 8 a 8. Esa es su Colombia. Y desde luego nosotros no podemos amar esa Colombia que solo la comparte él y todos los que viven en el resentimiento como él. Me gusta mucho eso que